Estás escuchando Value for All. ¿Alguna vez te has planteado invertir tus ahorros en la bolsa y al final no te has decidido? Bien porque alguien te ha desanimado, bien porque te ha parecido que es como apostar en un casino. Nosotros te contamos cómo hacerlo diversificando en empresas estables que reparten dividendo con una visión de la inversión en el largo plazo. Bienvenido. Empezamos después de la sintonía de nuestros amigos Stormy Mondays. Hay tantos sueños por perseguir, tantos discos y libros prestados. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast del proyecto Value for All. Hoy estamos de nuevo con María Trueba. Bienvenida, María. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantado de tenerte aquí de nuevo para hablar del análisis fundamental. Hoy vamos a hablar dentro del análisis fundamental de aquellos factores que son un poco más cualitativos, ¿no? Mientras que el análisis fundamental generalmente lo asociamos a un análisis cuantitativo muy apoyado en los estados financieros de la empresa. Hoy vamos a hablar de esas otras pequeñas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en la empresa y que se salen un poco de lo que son los propios números de la empresa. En concreto, para un inversor en el largo plazo o medio largo plazo, como estamos aquí siempre recomendando, pues seguimos los libros de Gregorio Hernández y ahí vemos unas indicaciones que nos da de que el análisis técnico, que es aquel que se basa en el estudio de las cotizaciones y el estudio de cómo las gráficas de las cotizaciones van variando, es muy útil si uno está haciendo una inversión en el corto plazo, ¿no? Pero que si uno hace inversión en largo plazo, lo que le interesa es saber cómo es la calidad de la empresa y cómo es de estable, cómo de fiables son los dividendos que ha pagado, cómo de seguro es el futuro negocio de la empresa. Y en esa estimación del futuro negocio de la empresa, pues no vale con mirar solamente la rentabilidad, porque rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras. Ahí es donde entra el análisis cualitativo, que consiste un poco en analizar primero, pues, de dónde es la empresa, para así entender un poco cómo es su cultura. También ver cómo de antigua es la empresa, porque eso nos ayudará a ver si ha podido atravesar crisis económicas anteriores y ha sobrevivido, ¿no? También es importante ver si tiene una posición de liderazgo o no en su industria. Eso no quiere decir que solo hay que invertir en los líderes de la industria, pero bueno, es una cosa que al menos hay que pensarlo cuando uno tiene una estrategia de inversión. Como hemos hablado mucho de la diversificación, pues aquí interesa ver cómo de diversificada está una propia empresa, ¿no? Siempre nos interesan más en general empresas que están muy diversificadas porque así en teoría pues tienen menos exposición a que puede irle mal en un único mercado, ¿no? Nos interesa ver pues dónde venden y dónde se concentra su beneficio, tanto geográficamente como por líneas de negocio. Y luego tenemos una última cuestión que es casi una manía personal dentro del proyecto, que es el skin in the game, que es hasta qué punto los directivos de la empresa tienen sus intereses puestos en la propia empresa, ya que ellos también son accionistas, ¿no? Porque nosotros como accionistas nos interesa que el gerente gestione la empresa no para tener una ganancia en el corto plazo y que le den un bonus muy importante en ese año que se está comprando un piso o un Ferrari, sino que lo que nos interesa es que haga una gestión de la empresa con una visión de agregar valor a la empresa en el largo plazo, que es en lo que, digamos, invertimos nosotros. Entonces, bueno, nosotros al final lo que nos interesa es encontrar esas empresas que tienen esa capacidad de generar flujos de caja estables. Y como digo, pues ayuda mucho un análisis cuantitativo en el cual vemos que esos flujos de caja han sido estables en el pasado, pero eso no es suficiente. Tenemos que estar un poco seguros de que hay un flujo de caja también futuro y eso, la manera de saberlo es pues estudiando de una manera más cualitativa las líneas de negocio de la empresa y bueno, todos estos conceptos que hemos hablado. Pero bueno, el primero de estos conceptos, María, es el origen y la antigüedad de la empresa, ¿no? Sí, te iba a comentar que podemos ir viéndolos uno a uno si te parece y ponemos ejemplos y tal para que sea pues como más dinámico, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al origen y la antigüedad de la empresa, pues
resulta importante este análisis cualitativo por varias razones, ¿no? En un primer lugar, pues bueno, porque nos puede dar un acercamiento a los mercados principales de dicha empresa, ¿no? O sea, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, o escuchamos la palabra empresa tecnológica, se nos va directamente la mente a Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, también en cuanto a las empresas de mensajería, bueno, pues UPS tiene gran parte de su negocio en Estados Unidos, Logista en España o Posta Italiana en Italia, ¿no? Otro concepto importante en cuanto al origen y la antigüedad de la empresa podría ser la diversificación geográfica, ¿no? Hay muchísimas empresas, bueno, o bastantes multinacionales que tienen una gama de productos destinados a cada tipo de región del mundo, ¿no? Es decir, por ejemplo, Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola, tiene diferentes formatos dependiendo de en qué zona geográfica vayan a vender ese producto, ¿no? Luego, otra cosa importante también sería, por ejemplo, la cultura del país, porque normalmente va bastante alineada con lo que sería la cultura empresarial de la compañía, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Silicon Valley, en Estados Unidos yo creo que todos sabemos que la cultura predominante es una cultura del emprendimiento, es una cultura como muy fresca, muy moderna, muy rápida. En cambio, la cultura europea es mucho más tradicional y más estable, ¿no? Lo que está como mucho más enfocada en lo que sería un sector industrial. También resulta importante la diversificación en divisas, ¿no? Existen muchas empresas que, por ejemplo, cotizan en dos bolsas a la vez, simultáneamente. Este es el caso de Coca-Cola, que cotiza tanto en Madrid como en Londres. Y bueno, por último, otro concepto importante también a tener en cuenta en relación al origen y la antigüedad de las empresas sería una cosa que tú has mencionado antes, que es que las empresas antiguas han demostrado a lo largo de los años que han tenido siempre una buena capacidad para superar las crisis o malas coyunturas económicas que se hayan dado en un momento determinado. Y en cuanto a esto, bueno, pues las empresas europeas sí que son o tienen un promedio de creación mucho anterior a lo que serían las empresas que cotizan en Wall Street, ¿no? Por ejemplo, L'Oréal pues fue creada en 1909, Unilever en 1929 y bueno, las americanas son bastante más modernas. Efectivamente, son más modernas de media, aunque evidentemente pues tenemos los casos de Coca-Cola y Pepsi, que son ambas del siglo XIX, son más antiguas que algunas de las europeas que has mencionado, pero bueno, lo que tenemos que pensar es que en las bolsas americanas no solamente está Coca-Cola y Pepsi, sino también está Microsoft, Amazon, Apple, Google y todas esas que son mucho más modernas y eso hace que la edad media se reduzca, ¿no? Pues estoy muy de acuerdo con lo que dices, María. Además, una precisión que la Coca-Cola que cotiza en Londres y Madrid no es la Coca-Cola Atlanta, sino Coca-Cola European Partners, es la embotelladora, y esta se puede comprar en ambas bolsas, ¿no? Con lo cual eso lo que nos da un poco pie es que cuando uno plantee su cartera de inversión, pues piense en qué países quiere estar presente con esa cartera y en qué divisas quiere estar presente, ¿no? Es difícil dar una recomendación general, pero bueno, yo creo que al menos con la mayoría de los brokers que están accesibles en España se pueden comprar bolsas tanto europeas como americana como inglesa y entonces pues bueno, distribuir tu inversión en distintas divisas, siendo que generalmente para el oyente que nos esté escuchando generalmente va a estar obteniendo sus ahorros en euros, pues diversificar un poco en otras divisas pues puede estar bien, ¿no? Y en cuanto a diversificación en países y regiones,
y sectores, pues ya sabéis que nos apoyamos siempre en el marco de clasificación de Morningstar, que divide los supersectores en defensivo, cíclico y sensible. Y entonces, bueno, pues para largo plazo parece que el más adecuado es el defensivo. Nosotros recomendamos siempre al menos un 50% de la inversión en el sector defensivo si vas en el largo plazo para, digamos, una estrategia de dividendos. Y bueno, pues en cuanto a diversificación por países, pues bueno, ahora hablaremos un poco más en detalle de ello, pero bueno, ya adelanto que hay una cierta polémica sobre cómo se debe entender la diversificación por regiones, ¿no? El segundo concepto del que queremos hablar es del posicionamiento en el sector, ¿no? En esto hablamos de no tanto un posicionamiento desde un punto de vista del marketing, ¿no? Que es cómo uno tiene en la mente un cierto producto, si un cierto producto es mejor o es peor que otro, sino esto más bien hablamos de un sector, de un posicionamiento en el sector, que hablamos de la posición de fuerza relativa que tiene una empresa dentro del mismo, ¿no? Es decir, si es una empresa que es líder de su sector o es una seguidora o es, digamos, si hay muchos actores, pues es un actor más que tiene una cuota pequeña, ¿no? Esto al final se puede mirar desde dos ópticas. Una es la óptica de la administración de empresas, que en esa óptica estaríamos usando la teoría de las 5 fuerzas de Porter para hablar de si las fuerzas competitivas son muy fuertes o menos fuertes, y entendiendo que si son muy fuertes, pues lo que hay es que hay muchos actores, habría típicamente muchos actores en la industria que se reparten el mercado de una manera más o menos homogénea y ninguno tiene mucha fuerza sobre los demás, ¿no? Por el contrario, hay otra manera de mirar este asunto de posicionamiento en el sector o la industria, que es, digamos, la lente de la economía, ¿no? Que sería hablar de las estructuras de mercado, y ahí podemos hablar de si estamos en un mercado de competencia perfecta o si estamos más cerca de un mercado que sea un monopolio en el que hay un único actor, ¿no? Como veis, es básicamente las conclusiones son similares a las que se llegan con el análisis de las 5 fuerzas de Porter y bueno, aquí quiero hacer la precisión que evidentemente el mercado de competencia perfecta es simplemente un modelo, ¿vale? Ni siquiera es un modelo que nos guste mucho porque es un modelo de la economía neoclásica. Nosotros hemos hablado en el podcast ya varias veces de que nos sentimos más cercanos a la escuela austríaca de la economía, que en ningún caso aceptaría las hipótesis que hay que hacer para definir el modelo de competencia perfecta. Pero bueno, aunque el modelo no exista, sí que más o menos digamos, ese estado en el cual puede haber muchos actores que compiten fuertemente, pues bueno, aunque no sea exactamente el modelo, puede ser un mercado que podría potencialmente darse, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, para analizar qué tipo de mercado, en qué tipo de mercado está la empresa que nosotros en la que nosotros queremos invertir, pues de lo que se trata básicamente es de ver cuáles son las ventajas competitivas que tiene la empresa y cómo es capaz de defenderlas en el futuro, ¿no? Por eso análisis eminentemente cualitativo, porque no es una cuestión que vayamos a poder, digamos, cuantificar de una manera numérica. Sí, así es. Por ejemplo, poniendo el caso de los monopolios, ¿no? Tenemos en España el ejemplo de Red Eléctrica Española o Enagas, ¿no? Que bueno, pues disfrutan de un monopolio regulado tanto de transporte de energía eléctrica como de gas natural, que en realidad lo que les hace es que no tengan competidores, por así decirlo, ¿no? Porque bueno, o sea, existe un foso de entrada pues muy notable, ¿no? Y deja fuera al resto de actores. También, por ejemplo, podría estar el caso de Movistar, ¿no? Que como todos sabemos, bueno, pues es el líder del mercado de las telecomunicaciones, ¿no? Luego han ido saliendo más empresas que bueno, sí, siguen bastante su modelo y tal, pero bueno, la representación de Movistar yo creo que es bastante latente, ¿no? Y del mismo modo sería Coca-Cola con las bebidas carbonatadas, ¿no?
quieras que no, en ese sector o en ese mercado, cuando hablamos de bebidas carbonatadas, a todos se nos viene la imagen a la cabeza de Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, pues le hace tener un posicionamiento en el mercado y en el sector bastante importante con respecto al resto de empresas o al resto de competidores. Sí, y entonces ahí, María, si me permites, quería precisar también que, claro, cuando uno se plantea invertir en el IBEX, tiene que tener muy claro que existen estos monopolios que generalmente provienen de privatizaciones de empresas públicas originalmente, ¿no? Entonces, eso hace que este tipo de empresas suelan tener también en el accionariado, pues, una parte importante todavía de acciones del Estado, lo cual también, pues bueno, da lugar a las famosas puertas giratorias, ¿no? Que acaban los políticos allí metidos. Y bueno, pues ahí uno tiene que ser consciente de que sí existen ese tipo de empresas, y cuando uno entra, pues tiene que saber que esas empresas pueden ser buenas y son lo que se llaman vaca lechera, ¿no? Una empresa que tiene un monopolio, Sí. pues prácticamente no puede salir de ahí y competir en otros sitios porque no sabe hacerlo, pero en ese monopolio, como no puede entrar nadie, los beneficios son muy altos. Es de alguna manera una estrategia, digamos, de extracción de la riqueza de la sociedad para dárselo a la empresa, ¿no? Es triste, pero es así. Entonces, Justo. esto no es solo exclusivo de empresas españolas, también hemos analizado otras en las que hemos visto cosas parecidas, como Poste Italiana, por ejemplo, en Italia. Y bueno, pues uno tiene que saber que este tipo de empresas pueden darte mucha rentabilidad en un momento dado, pero que son muy sensibles también a un cambio normativo, ¿no? El día que si alguien un día llega a la Unión Europea y dice que Red Eléctrica España no puede tener el monopolio del transporte de energía eléctrica, pues entonces ese día ese de la Red Eléctrica de España pues seguramente dejará de ser una buena inversión, ¿no? Entonces eso son cuestiones que uno tiene que saberlo. De ahí que es tan importante no tener más de un 5% de nuestra cartera en una misma empresa, ¿no? Porque evidentemente no podemos controlarlo todo y este tipo de cosas nos pueden llegar a pasar. Sí, sí, así es. O sea, yo creo que es justo eso, ¿no? Además son como empresas cómodas, han vivido siempre bien y bueno, mientras que sigan las cosas así, pues les irán bien, pero como tú has dicho, si hubiera algún cambio pues normativo, se complicarían las cosas, ¿no? Porque no sé cómo trabajarían o cómo se diversificarían o cómo podrían entrar en otro tipo de sectores, no sé, sería complicado. Pasando un poco a otro factor cualitativo, que sería la diversificación de líneas de negocio, que es otro de los que has mencionado al principio del podcast, pues bueno, nosotros lo que nos referimos a diversificación de líneas de negocio sería al número de actividades en las que está presente una empresa, ¿no? Ya vimos en el podcast de construcción, por ejemplo, que ACS, ¿no? Pues tiene tanto infraestructuras como servicios industriales, como servicios y una parte medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente cuanto más diversificada, cuanto más líneas de negocio tenga una empresa, mejor será. Pero esta afirmación hay que tomarla un poco entre hilos, ¿no? Porque puede ser que también, si está altamente diversificada, no, o sea, haga como demasiado esfuerzo en diversas líneas de negocio y no potencie ese esfuerzo en una sola línea, ¿sabes? O sea, en plan que en realidad el esfuerzo se acabe diluyendo por mantener varias líneas, y igual su línea más potente se esté dejando como ir. Que eso sería, enlazándolo un poco, sería estaría basado en la teoría de Pareto, ¿no? Que dice que se puede conseguir con un 20% de esfuerzo un 80% de resultados, ¿no?
Y esto es lo que están haciendo algunas o llevando a cabo algunas multinacionales, como por ejemplo Procter & Gamble, que antes tenía muchísimas marcas, ¿no? Y que en 2017 pues redujo nada más y nada menos que de 200 marcas que tenía a 65. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, pues porque se dio cuenta que había muchas marcas que no le estaban dando la rentabilidad que precisaba o el beneficio que precisaba, y entonces pues bueno, se han decidido enfocar en menos marcas, pero que sean más potentes o que quizá le reporten más beneficio. Efectivamente, entonces eso ahí los datos sobre Procter & Gamble son muy interesantes porque en realidad se puede ver que el 32,5% de las marcas que tenían le daban el 85% de las ventas en aquel momento. Entonces eso lo que hace es bueno, pues hacerte ver que esas que no te están contribuyendo prácticamente a tus ventas, pues son que estás incurriendo en coste para poder comercializarlas y sin embargo pues no te están contribuyendo al negocio de la empresa, ¿no? Entonces sí, muy de acuerdo con lo que dices en el sentido de que es importante que las empresas estén diversificadas desde un punto de vista de las líneas de negocio que tienen, pero claro, no tan diversificadas como para no poder centrarse en aquellas que realmente en aquellas líneas de negocio que realmente les resultan rentables, ¿no? La siguiente cuestión que nos gusta analizar desde un punto de vista cualitativo es la distribución geográfica, ¿no? De las ventas, y con lo que queremos decir es en qué, digamos, de qué regiones provienen las ventas que tiene la empresa, ¿no? Hemos analizado ya varios sectores en los que hemos ido viendo cómo cambian las ventas por distintas regiones, y en general, bueno, pues suele cumplir que por ejemplo, una empresa alemana, pues como Henkel puede tener el 50% de sus ventas en Europa, ¿no? Y Procter & Gamble, que es americana, pues tiene un porcentaje similar también en Estados Unidos. Sin embargo, Unilever, que es de un origen europeo, tiene más ventas en Asia que en Europa, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, que a pesar de que cada una suele nuevamente empezar a operar en su región, luego a lo largo de la historia de la empresa, pues va buscando aquellos puntos en los cuales obtiene mayores márgenes y potenciando su negocio en esas áreas, ¿no? Entonces, bueno, aquí os comentaba al principio del podcast que suele ser una cuestión un poco controvertida, porque en realidad, ¿cómo hacemos la distribución geográfica, ¿no? O sea, ¿cómo consideramos que Procter & Gamble es una empresa americana si en realidad solo el 50% de sus ventas está en Estados Unidos, ¿no? O sea, podemos contarla para nuestra cartera como que Procter & Gamble es americana, pero en realidad podríamos contarla como, bueno, casi mitad americana y mitad del resto del resto de regiones, ya que la propia empresa está diversificada, ¿no? Entonces, esto es una teoría que menciona mucho Warren Buffett, ¿no? Que él invierte sobre todo en empresas americanas, en cierto modo, pues yo creo porque es lo que está dentro de su círculo de competencias, lo que él conoce, y es famoso por desayunar prácticamente todos los días Coca-Cola en un McDonald's, ¿no? Entonces, eso es lo que él conoce y él invierte en ese tipo de empresas. Es lógico que él pues no sabe una empresa a lo mejor como Nestlé, pues le cuesta realmente saber cómo es el consumidor europeo, si se preocupa mucho de las cuestiones de salud o no. Y entonces, bueno, pues él un poco se escuda en que invierte sobre todo en empresas americanas cuando se lo dicen o lo critican por ello, porque como son empresas que están muy diversificadas, pues simplemente invirtiendo en ellas ya está obteniendo la diversificación geográfica, ¿no? En la misma línea se expresa también Gregorio Hernández en el foro invertirenbolsa.info y también en los libros que ha escrito, de que en realidad comprando empresas que están muy diversificadas ya estás consiguiendo una cierta diversificación, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con ello, pero creo que de todas maneras hacemos bien en mirarlo, ¿no? Porque si, por ejemplo, invertimos en Unilever pensando que estamos comprando una empresa europea,
pues resulta que tiene más ventas en Asia que en Europa, ¿no? Si no lo miramos, pues a lo mejor y un día hay un crack que afecta fundamentalmente a Asia, pues Unilever se va a ver indudablemente afectada, ¿no? Entonces es una cosa que yo creo que, aunque evidentemente lo que dicen estos maestros pues tiene que ser cierto necesariamente, creo que no debemos dejar de mirar esta distribución geográfica para hacer nuestros propios análisis, ¿no? Justo, ¿no? Y es que además con lo globalizadas que están las empresas, es que casi lo que pasa en una parte del mundo repercute en otra, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y como bien has dicho, bueno, pues la diversificación geográfica también es como la de la diversificación de líneas de negocio, pues son temas como controvertidos, ¿no? Porque hasta qué punto una empresa se debe de diversificar y llegar a otros lugares que quizá no sean tan de su competencia o no conozca tan bien, ¿no? Y esté perdiendo la capacidad de crecer en la región en la que es competente, ¿no? Así fue lo que pasó, por ejemplo, con BBV, que bueno, pues que al final decidió irse de Estados Unidos, de China, de Puerto Rico o de Chile, ¿no? Entonces, pues bueno, yo qué sé, por ejemplo, en el lado contrapuesto, ¿no? Telefónica hizo como una organización regional, ¿no? Y se centró en tres áreas geográficas, en España, América Latina y Europa, y consiguió de este modo que el 63% de sus ingresos de mercado que no fueran de origen español, ¿sabes? Que al final pues consiguió casi tener mejor beneficio fuera de España que en España siendo una empresa española, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que encontrar un poco el equilibrio entre cuánto de diversificado geográficamente tengo que estar o no, ¿no? Sí, pero hay que decir que también finalmente Movistar al cabo de los años acabó haciendo un viraje en 2019 para priorizar España, Brasil, Alemania y Reino Unido, ¿no? De que de llegar a estar presente en países como República Checa, ¿no? Que realmente se hacía difícil, ¿no? Como cliente de Movistar en España se hacía difícil. Dices, oye, pero ¿qué guerra va a librar allí si eso dices un país de poquísimos habitantes y vas a competir allí con una empresa recientemente privatizada, cuando la propia Telefónica es una empresa que se había privatizado anteriormente, ¿no? O sea, que no parecía una cosa muy que fuera también muy de su círculo de competencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir bueno, que son cosas que a lo largo del tiempo las empresas lo van intentando y van viendo si realmente pues pueden con ello o no, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos que intentar, digamos, quizás la baja cotización de Telefónica hoy pues viene de un poco de todas esas decisiones que se han tomado, a lo mejor queriendo pues competir con Vodafone en un entorno global o queriendo ser como AT&T y a lo mejor pues no asumiendo bueno, que al final pues eres una empresa española y España pues es un actor relativamente modesto en la escena global, ¿no? Tenemos todavía Sí. un factor cualitativo, María, que es una de nuestras manías particularmente. Sí, ha llegado la joya de la corona, que sería el skin in the game, ¿no? Que bueno, pues es el skin in the game no es más que lo que sería qué papel tiene el accionista mayoritario de la empresa dentro de la misma, ¿no? O cómo se dejaría el empresario, por así decirlo, la piel en el juego en llevar a cabo pues que su empresa tenga más beneficios y tal, ¿no? ¿Cuándo ocurre el skin in the game? Bueno, pues normalmente suele pasar cuando unos pocos accionistas controlan pues una buena parte de las acciones de la empresa, ¿no? Esto suele suceder cuando esas personas o esos
pocos accionistas que tienen la mayor parte accionarial de la misma son o los fundadores o herederos de los fundadores de la empresa, ¿no? Y aquí me gustaría resaltar que empresas que tengan una vida familiar, por así decirlo, hay bastantes, son una cuarta parte de las empresas cotizadas europeas, y según un análisis del Credit Suisse que hizo durante el periodo de 2006 a 2015, salió de ese análisis que la rentabilidad de las empresas familiares, donde el skin in the game está, pues es uno de sus mayores potenciales, pues tenía una rentabilidad del 4,5 superior a la media del mercado, ¿no? Entonces, son empresas muy interesantes porque si bien es cierto que si el que dirige la empresa se alinea con el que es dueño de la empresa, pues siempre va a primar mucho más porque la empresa vaya bien, ¿no? O sea, siempre va a luchar mucho más por sacar un mayor beneficio, una mayor rentabilidad, más que nada porque en ello va que la empresa crezca, que su retribución sea mejor, que tenga como una mejor, un mejor posicionamiento en el mercado, ¿no? Entonces, esto suele pasar, como bien he dicho antes, cuando tanto el rol de gerente como el del propietario pues coinciden, ¿no? Y se acaba, eso es a lo que llamamos ser un empresario, ¿no? En España hay bastantes empresarios, por así decirlo, porque sí que tenemos una tradición bastante familiar en cuanto a empresas, ¿no? O sea, hay bastantes empresas españolas que son multinacionales, que sus fundadores han sido los que han llevado la empresa durante toda su vida, y ahora mismo pues alguien de la familia sigue con el testigo, ¿no? Y sigue siendo el accionista mayoritario, y en el fondo pues sigue luchando porque porque la empresa siga creciendo y las acciones sigan revalorizándose y tenga un mejor beneficio, ¿no? Efectivamente, entonces en ese sentido, por ejemplo, con el estudio que hiciste tú de las constructoras, pues ahí vimos cómo en Ferrovial los del Pino tienen un porcentaje de un 35% de la empresa. En Acciona, los entrecanales, que son también estos dos casos son herederos de los fundadores originales. En Acciona tienen también un porcentaje muy elevado, en torno al 60%. Y en FCC ya no es la familia fundadora, sino un inversor mexicano, Carlos Slim, que tiene el 80% de la empresa, ¿no? Entonces, ahí es lo que, te ayuda un poco a ver, ¿no? Que si los entrecanales necesitan sacar dinero de Acciona, pues lo que van a hacer es repartir dividendo, ¿no? Hay que entender que en estas acciones cotizadas pues no es como en una pequeña empresa que a lo mejor coges dinero de la caja y no se entera nadie, ¿no? Sino que aquí evidentemente está muy auditado y no se pueden hacer burradas, ¿no? Si los entrecanales quieren obtener dinero de la empresa, pues entonces tienen que repartir dividendo, y entonces ahí el resto de los accionistas se benefician, evidentemente, cada uno en función del porcentaje que tenga, ¿no? Pero yo creo que nadie más que la familia fundadora o nadie más que el propietario principal le interesa que la empresa sea estable y tenga una vida larga, ¿no? O sea, aquí no hablamos en general, este tipo de empresas no hablamos de fichajes de grandes gestores estrella, ni gente que venga, digamos, como si fueran los galácticos esto del fútbol, ¿no? Que vienen a ganar el dinero, a pegar un pelotazo, ganar unos bonus una serie de años y luego cambiarse a otra empresa donde les paguen más, ¿no? Entendemos que este tipo de gerentes son gerentes con una vinculación mucho más fuerte con la empresa, y ese tipo de empresas, pues claro, no son todas, ¿no? Por ejemplo, pues no tiene sentido a lo mejor mirar el skin in the game en grandes multinacionales como Pfizer o como Unilever o Procter & Gamble, ¿no? Porque ese tipo de empresas, no son ya tan típicas de familias fundadoras que mantengan un porcentaje elevado, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas, pues hay que buscarlas.
No quiere decir, evidentemente, que cuando pongamos todo en la coctelera haya que invertir solo en empresas que sean que tengan grandes accionistas mayoritarios, pero bueno, creemos que sí que es un tema a tener en cuenta. Sí, sí, es justo. Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre todo, ¿no? Yo creo que durante todos estos podcasts lo hemos ido reiterando muchas veces, ¿no? Que una cosa no es la mejor del mundo ni la otra es lo peor, sino que hay que coger un poco pues, de cada una pues, de cada uno de estos conceptos cualitativos y irlos desgranando, ¿sabes? No es decir, voy a coger una empresa que tenga un skin in the game altísimo. Bueno, también tienes que mirar que esté suficientemente diversificada, que tenga líneas de negocio, que tenga un origen estable, ¿sabes? Yo creo que ante todo, ante una inversión a largo plazo, lo que hay que buscar es el equilibrio entre todos estos aspectos, ¿no? Efectivamente, y de ahí que nosotros propongamos digamos, la representación del análisis fundamental en un gráfico de araña, porque eso es lo que de alguna manera te ayuda a ver si la empresa está bien situada en en todas las áreas de una manera similar, ¿no? Y por eso también es importante que para poder comparar unas empresas con otras, pues claro, no tiene sentido comparar Movistar con Procter & Gamble, ¿no? Que son negocios completamente diferentes, industrias completamente diferentes, ¿no? Lo que hay que hacer es comparar empresas que sean más o menos similares, ¿no? Dentro de que todas las empresas tienen sus particularidades, ¿no? Por eso vemos las líneas de negocio. Cuando hemos estudiado logista dentro de las empresas mensajeras, pues realmente vemos que es muy diferente de UPS y de FedEx, ¿no? Por el tipo de negocio que hace, ¿no? Pero digamos, bueno, ese es digamos, se trata un poco de clasificarlas dentro de un mismo marco bueno, pues ir comparándolas sabiendo siempre que, bueno, esa comparación es cualitativa y bueno, pues como tal está sujeto a errores, ¿no? Pero el hecho de que esté sujeto a errores no quiere decir que estés mejor si no haces ningún análisis, ¿no? Desde luego, hacer análisis siempre estás, digamos, a tu favor y más cuando estás invirtiendo tus ahorros, ¿no? Justo es eso. O sea, yo creo que es bastante... Ante todo hay que analizar, ya sea, vamos, tanto cualitativamente, que puede ser que parezca una cosa como más subjetiva, como cuantitativamente, que sí, que te basas más en los informes anuales, en cifras, en datos y tal. Pero yo creo que la mezcla entre los dos y el equilibrio entre los dos es lo que te da, pues bueno, una inversión favorable o conveniente a largo plazo, ¿no? Efectivamente, María. Bueno, pues te agradezco mucho la participación en este podcast. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Y nada más, ya despedimos este podcast. A continuación escucharemos las Key Takeaways o resumen más importante del mismo. Un saludo. Estás escuchando Value for All. Ya para terminar este podcast, vamos a repasar nuestras tradicionales Key Takeaways o CATES con las que explicamos cuáles son las cosas más importantes que hemos aprendido en este podcast. María. Como CATE1, el análisis fundamental es un tipo de análisis que se apoya en la información disponible de la empresa para la toma de la decisión de inversión. La CATE2 es que esa información se encuentra en los estados financieros de la empresa, lo que permite realizar un análisis desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo. La CATE3, dentro de los factores cualitativos, nos parecen de particular relevancia el origen y la antigüedad de la empresa, su posición de liderazgo o no dentro de su industria, su diversificación tanto en líneas de negocio como en la distribución geográfica y el grado de participación del equipo gerente en la estructura accionarial de la empresa. Como CATE4, tenemos que este tipo de análisis tiene un especial valor cuando se comparan empresas de una misma industria. Bueno, pues sin más nos despedimos, esperando que os haya interesado este podcast. Muchas gracias, María, por tu participación. Gracias a ti, Gustavo. Y nada más, os recordamos que estamos presentes en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y también en el foro invertirenbolsa.info, donde comentamos cosas relacionadas con este tipo de análisis que os hemos explicado aquí. Un saludo. Estás escuchando Value for All.